Hola mis amores, como siempre, aportándoles lo mejor de mí. A todas esas personas que me apoyan y que están pendientes de mis contenidos. Gracias a esa familia que está pendiente de mí, a los amigos y a los que acabo de conocer. También aprovecho para dejar en este espacio mi gratitud a ciertas personas que quiero mucho por su aporte a mi persona y a esta casita llena de luz y sabiduría. A esos que desde un principio han creído en mí, que me han apoyado con sus buenos comentarios, su like, por compartir mis contenidos y por su amistad incondicional. Gracias, porque gracias a ustedes este espacio sigue creciendo orgánicamente y sin ustedes no sería posible. También aprovecho para dejar claro que cada vez que alguien me visita, yo autoseguido de leerle, yo le devuelvo la visita. Lo hago por la sencilla razón que me fascina devolver el mismo apoyo y porque así no lo paso por alto y no lo olvido, ya que tengo muchos seguidores y me resulta casi imposible ir uno a uno visitándole. Por lo tanto, me visitan, yo enseguida hago la devolución de vuestra acción. Muchas gracias. Luego de terminar de escuchar mi audio, les invito a que lean la cajita de descripción y ahí podrán encontrar varios enlaces de esas maravillosas personas que han sido tan especiales para mí, que no me dejan de apoyar y de aportar a esta casita llena de luz y buenas energías. Por eso, para los que aún no les conozcan, visítenlos, para que de la misma manera que yo crezco en este espacio lleno de amor, ustedes también puedan crecer orgánicamente. También les dejaré algunas palabras que deben de evitar dejar en los comentarios, para que de esa manera ni ustedes ni los otros tengan problemas en el desarrollo o crecimiento del canal. Muy pronto haré por primera vez un en vivo y así podrán conocer a esta persona que tanto les desea lo mejor. Se les quiere como siempre y no olviden, antes de amarme, suscríbete si aún no lo has hecho. Y ahora con ustedes, hoy hablaré de la fe, el temor y las hormonas. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de la gente usa casi a diario frases para de cierta manera motivar su día? Pero sobre todo olvidan aplicarlas porque no saben cómo realmente dirigir su destino y entre alguna frase o motivación que han escuchado o hayan leído tratan de cierta manera corregir su falta. El miedo hace que la hormona llamada la oxitocina regule la respuesta del miedo. Hasta ahora se sabía que la oxitocina es la hormona de la felicidad, pero para los que no lo saben, también es la hormona del miedo, la cual surge del hipotálamo y tiene un efecto inhibidor del miedo en la amígdala, que es la estructura cerebral donde se origina el miedo. Simple como cuando una persona se acartona o estanca por causa del miedo, ya que el miedo paraliza y no te deja avanzar en ninguna circunstancia. Pero hablemos de la fe. Es importante remarcar que la fe va por encima de todo pronóstico y cualquier estadística real o cualquier probabilidad que esté en vuestra contra, pero que usted tiene un fuerte deseo sobrenatural de hacerlo y que nadie ni nada lo hará cambiar de opinión. Y en ocasiones ese deseo es tan grande que a veces cree que nació para hacerlo y que desea arduamente lograr ese sueño. Y si es así, pues adelante. Y cuando eso suceda, escuche su voz interior y hágalo. Láncese contra viento y marea y vaya con fe. Repite en su mente que no son solo ideas y así podrá saber que no son los pensamientos los que lo motivan,
sino un fuerte presentimiento hacia el éxito. Y es entonces cuando la fe se manifiesta por la enorme convicción de creer en usted mismo. Por ejemplo, la endorfina es considerada como la morfina del cuerpo. En pocas palabras, es un analgésico natural. Por eso, ingerir comida súper picante produce una sensación de felicidad, como también ver películas tristes. Y aunque no lo crean, ver películas que nos causen tristeza nos hace aumentar los niveles de este químico. También cantar, bailar, reunirse con amigos, trabajar en equipos, hace potencializar la unión social, tolerando el dolor en un aumento de las endorfinas. ¿Y qué decimos de la serotonina? Esta hormona es la que influye en la grandeza, o viceversa, cuando te sientes importante, en una profunda soledad o depresión, porque en este caso son las reacciones químicas a su ausencia. Por eso, desgraciadamente, la depresión es la mayor causa de discapacidad y que está afectando a más de 300 millones de personas en el mundo. Reitero que la mayor ventaja para estar feliz es aumentar la hormona de la felicidad, la oxitocina. ¿Cómo? Pensando en los momentos felices. Por eso, cuando te sientas triste, cierra los ojos y piensa en alguno de los capítulos felices que hayas tenido en tu vida. Solo imagínalo en tu mente y verás que no aguantarás las ganas de sonreír. Con solo imaginarlo, la oxitocina se activará, haciendo que la serotonina disminuya su efecto. ¿Cuál es el motivo de estar triste, ansioso o deprimido? Bueno, es simplemente porque el individuo le da cabida a la tristeza, en vez de pensar en los capítulos felices de su vida. O por ejemplo, recibir la luz del sol por tan solo 15 minutos. Ejercitarse o el solo hecho de hablar con un amigo hace que la hormona de la felicidad, la oxitocina, se active, llenándose de estímulos felices. Hablemos ahora de la dopamina. Es simplemente la hormona encargada del amor y la lujuria, como también la responsable de las adicciones. Muchas veces escucharás decir que es la mediadora del placer. Por lo tanto, la carencia de esta hormona hace que la gente carezca del estímulo de la misma, es decir, son menos propensos a estudiar o trabajar por un fin, ya que esta hormona es la que se encarga de la motivación, las relaciones y beneficios del placer. Y por cierto, es que este químico se activa cuando el individuo da el primer paso para ir en busca de un objetivo. Y la mejor forma por excelencia para elevar la dopamina es poniendo en práctica objetivos por cortos plazos. Y si fuesen grandes objetivos, entonces dividirlos en pequeñas metas y trabajar a largo plazo para así poder alcanzarlos por completos y sin tener que dejar a medias nuestros propósitos. Ahora, aunque ya hemos hablado de esta hormona al principio, igual ajustaré algunas cosas no dichas, que es partícipe de la oxitocina. Esta hormona está relacionada con los apegos y los comportamientos maternales, o como muchas le suelen llamar la hormona del abrazo, ya que favorece un estímulo de protección, pero sobre todo impulsa el desarrollo cerebral. Por eso, reitero siempre que un simple abrazo puede elevar los niveles de la oxitocina en todo el cuerpo. Y por lo contrario, la falta de la misma produce trastornos mentales y físicos en el individuo, a tal grado que lo conduce a la depresión y hasta la misma muerte. Se puede decir claramente
que esta hormona es la líder de la felicidad entre las 4 hormonas y por lo tanto es la receta perfecta para crear la confianza y el desarrollo entre las relaciones emocionales. Por lo tanto, cada una de estas hormonas, al ser estimulada, hace que se galardonen por cada trabajo realizado. Es importante que sepan que no hay camino hacia la felicidad, que la felicidad se construye a cada instante, que es una obligación del ser humano, que mientras pienses en el dolor, seguirás deprimido y que nadie vendrá a auxiliarte, porque hoy en día cada cual está ocupado en sus propias necesidades. Por eso, no esperes un milagro. Facilítale el bienestar a tu vida y dale la oportunidad de vivir en el presente, porque más que una elección, es un deber que debes de tener contigo mismo. Deja de sembrar en tu huerto la angustia, de regarla con las quejas, que se están volviendo enredaderas en tu entorno, a tal grado que te asfixian la vida. Busca algo que te motive, que te llene de alegría. Enamórate un poco más, sin pensar cuánto vaya a durar ese amor, o con qué etiqueta venga hecho. El amor es el único antídoto que cura todos los males. Es el único que logra vencer al ego y que sepulta al dolor. No olvides que todo en exceso es malo y que hasta la felicidad no debe de salirse de su órbita. Que si alguien desea vivir en un estado de felicidad constante, entonces saldrá del punto de la felicidad hacia la locura. Y recuerda que la felicidad no es lineal, tampoco genética o constante. Solo tenemos que ser conscientes en dónde está el comienzo y el fin. Y que dependiendo de las actitudes ante de la vida, la percepción que muchos tenemos de las cosas ayudará mucho a encontrarlo. Pero siempre reitero que mientras el ser humano no tenga empatía hacia el dolor del prójimo, jamás podrá ser feliz. Y os dejo un ejercicio que nos ayuda mucho en casa, los 20 segundos más felices de mi vida. Un abrazo que dure 20 segundos, ya que produce un efecto terapéutico en el cuerpo y la mente. Un abrazo sincero hace producir la hormona del amor. Aunque no hablamos solo de los abrazos, también se produce cuando besamos, produciendo un gran beneficio para la salud mental y física. Nos hace sentir seguros, nos ayuda a relajarnos, calmar la ansiedad y los temores, eliminar el estrés, a reducir la tensión arterial, como también los beneficios cardiovasculares. Mejora el estado del ánimo, relaja los músculos y eleva la autoestima, ya que los abrazos, los besos y el cariño sincero tienen un efecto parecido a los analgésicos. Y no olviden de ponerlo en práctica y compensen con el amor todo eso que les roben la alegría. Eviten los conflictos, eliminen de vuestra vida a todas esas personas tóxicas que no les aportan paz y mucho menos cariño, y atraigan a vuestra vida todo ese amor que merecen realmente vivir. Sean felices y si no saben cómo, construyan esa puerta y pasen tras de ella sin hacerle daño a nadie. Y hasta el próximo audio. Gracias.